El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y quiero invitarles para que hoy meditemos en un tema que he llamado una visión del Hijo del Hombre. Y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Dios, guíanos, instrúyenos, enséñanos, revélanos tu verdad a través de este libro maravilloso. Gracias te doy por todos mis hermanos, por todos los que han estado apoyando nuestro ministerio. Gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de acercarnos una vez más a tu hermosa palabra. Lo hacemos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos, amados, son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, el tema lo he llamado una visión del Hijo del Hombre. Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 al 16. Donde la palabra de Dios dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El apóstol acabó de contarnos en el tema anterior cuáles eran las circunstancias personales cuando recibió la visión que ahora nos va a describir. Como ya vimos, tanto él como las iglesias de Asia a las que estaba escribiendo pasaban por distintas tribulaciones que podían hacerlas tambalear de la fe. Por eso ahora es necesario que tuvieran una visión renovada de la gloria del Señor Jesucristo y que supieran que Él, a pesar de las circunstancias por las que estaban pasando, seguía cuidando de ellas. Así que en estos textos que acabamos de leer podemos decir que Cristo está hablando. Del verso 10 al 12 dice, en el versículo 10 dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Llama la atención que Juan dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Mientras Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, oyó entonces una fuerte voz como de una trompeta detrás de él. Y es interesante que empecemos por notar que esa voz, dice, era como de trompeta. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento las trompetas servían para convocar al pueblo. Siempre que había un acontecimiento especial, las trompetas sonaban. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor dijo que cuando Él volviera a este mundo, sus ángeles le predecerían con gran voz de trompeta y que juntarían a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Leamos Mateo 24:31, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así, amados, por otro lado, en el libro de Apocalipsis las trompetas se relacionan frecuentemente con el anuncio de los juicios finales del Señor sobre este mundo. Así que entonces llegamos a la conclusión, por lo tanto, de que la gran trompeta que Juan escuchó tuvo que ser una voz fuerte y clara que le estaba avisando de algo muy importante que estaba próximo o a punto de ser revelado o a punto de suceder. Y todo esto, amados, se vio confirmado inmediatamente cuando la voz se le identificó y dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, o el primero y el último. Sin duda, no podía tratarse de nadie más que el Dios Todopoderoso, que ya se había presentado al enviar sus saludos a las 7 iglesias. En el capítulo 1, versículo 8, donde dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si tú y yo miramos esta escena, definitivamente reviste una intensa solemnidad. Pues a continuación, el Señor le dice a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es importante que notemos que esta es la primera de las 12 veces a lo largo del libro de Apocalipsis que Juan recibe la orden directa de escribir lo que está viendo. En Apocalipsis 1:19 entonces dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y este texto, como veremos en el futuro, es la clave de la interpretación profética de los 2 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Juan, amados, no podía conformarse con ver la gloria del Señor y aprender de Él lo que va a acontecer en este mundo. Estaba recibiendo una visión y era necesario que esa visión fuera compartida con todos sus hermanos en todas las iglesias. De ahí la orden que él recibe de escribir detalladamente la visión. Por supuesto, amados, que también nosotros que leemos la Biblia y que hemos conocido las mismas cosas, somos llamados también a comunicarlas a otros. Es tu deber y el mío, a aquellos que no las conocen, y muchos de ellos
que se encuentran en un grave riesgo de quedarse del arrebatamiento o de perderse para el inevitable juicio de Dios. Así que la escena de lo que Juan ve no termina ahí. Sin duda, esa voz divina llamó la atención de Juan de una manera muy especial y de forma instintiva dice que él se volvió para ver quién era quien le hablaba, quién estaba hablando con él de esa forma. Quería saber cómo era la persona que se estaba dirigiendo a él, la persona que le estaba hablando. En ese punto, amados, tanto Juan como también nosotros debemos de estar expectantes por ver al Señor de gloria. Es el anhelo de nuestro corazón. Y aquí lo maravilloso es que Cristo, en medio de las iglesias, dice en el verso 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Verso 13: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Lo primero que Juan ve en esta visión son los 7 candeleros de oro. Como tú y yo ya sabemos, en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, que era una representación de la morada celestial. En Hebreos 8:5 nos dice la Escritura, hablando de los utensilios que habían dentro del tabernáculo. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y allí, como tú y yo sabemos, en el lugar santo, había un candelero de oro de 7 brazos, que tú puedes leer en Éxodo capítulo 25, del 31 al 40. Ahora Juan no va a ver la morada terrenal de Dios, sino que se le permite mirar en el mismo cielo, en el verdadero templo del Dios viviente. Sin duda alguna, tú y yo podríamos especular mucho sobre lo que simbolizan estos candeleros, pero el Señor mismo nos da su interpretación al decirnos e identificarlos como las 7 iglesias. Así dice, amados, Apocalipsis capítulo 1, el verso 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Podemos decir del mismo modo que tú y yo, como creyentes, y lo sabemos por Efesios 2:6, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y también las iglesias locales están hoy en su presencia, y Cristo de manera activa se pasea en medio de ellas. También es interesante, por otro lado, detenernos a pensar detalladamente acerca de estos candeleros. En primer lugar, se nos dice que son de oro. El oro es el metal más precioso, y con ello nos da a entender desde la perspectiva de Dios que las iglesias son lo más bello y lo más valioso que puede existir hoy sobre la tierra. Y en cuanto a su uso, es importante notar que los candeleros servían para colocar en ellos la luz. Y del mismo modo, las iglesias son entonces el soporte donde en la parte más alta se coloca a Cristo, que es la auténtica luz del mundo, para que alumbre a todos los hombres.
Pero creo yo, amados, que lo más significativo de la visión de Juan es que en medio de los 7 candeleros está uno semejante al Hijo del Hombre. Aunque en el próximo tema les hablaré un poco acerca de lo que significa la expresión Hijo del Hombre, en este momento podemos adelantar que se trata de una referencia absolutamente personal al Señor Jesucristo. Él mismo utilizó esa expresión en muchas ocasiones en los evangelios para hacer referencia a sí mismo. Y aquí, amados, lo que debemos notar es que el Señor Jesucristo está ahora en medio de su iglesia, tal como lo prometió antes de ascender al cielo después de su resurrección. Cuando en Mateo 28:20 dice, porque, por ejemplo, en Mateo 18:20 primero dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y solo Cristo, en la visión de Juan, está en medio de las 7 iglesias. No aparece allí ningún santo ni ninguna virgen. Y todo esto nos recuerda que la iglesia no necesita de ningún otro intermediario. El centro de la iglesia es Cristo. Y Él está en medio de su iglesia, guardándola, pastoreándola, corrigiéndola, llamándola al arrepentimiento y ayudándola para que siga adelante en fidelidad. Así que lo que nos sugiere esto es que estuviera cuidando los candeleros para que su luz no se apague. Por supuesto, amados, Cristo no solo estaba presente entre las 7 iglesias de Asia, a las cuales Juan va a describir más tarde, sino que está, por supuesto, en medio de todas sus iglesias. La iglesia es una sola, pero la iglesia se congrega en diferentes sitios, de diferentes ciudades y en diferentes lugares. Aquí lo importante, amados, es que no importa cuál sea el tamaño o la calidad del edificio donde se congreguen, ni siquiera importa el lugar. Cristo está en medio de su pueblo, allí donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Mateo 18:20 dice lo siguiente. Mateo 18, versículo 20. Lo repito. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Es verdad que las iglesias, amados, hoy no son perfectas. Que en muchos casos las iglesias necesitan corrección. Pero no podemos ignorar que Cristo sigue en medio de ellas. Basta con recordar, por ejemplo, a los cristianos en Corinto, de que el apóstol dice que estaban santificados en Cristo Jesús, pero que luego en el capítulo 3 dice que eran carnales y demuestra en la epístola que muchos de ellos eran inmorales e inmaduros. Por ejemplo, 1 Corintios 1:2, 1 Corintios 3 del 2 al 3 y 1 Corintios 5 versículo 1 y 2. Sin embargo, y a pesar de todo, Cristo estaba en medio de ellos, y eso tenemos nosotros que apreciarlo y entenderlo. No obstante, es posible que un día una iglesia se pueda llegar a apartarse tanto del Señor que el Señor deje de considerarla como parte suya. Ese fue el serio aviso que usted encuentra aquí en Apocalipsis, al referirnos, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. En el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras,
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esto indica, hermanos, que puede haber iglesias que el Señor no considere como suyas y cuya luz se ha apagado por completo. Pero como decimos, a pesar de los defectos, Cristo sigue en medio de su iglesia, conduciéndola hacia la perfección. Tal vez nosotros, cuando vemos los defectos de muchas iglesias locales, tenemos la tendencia a reaccionar con cierto desprecio. Lamentablemente hay muchos hermanos, y lo digo con autoridad en la fe, que se han dedicado en las redes sociales a desprestigiar a la iglesia de una manera terrible, a señalar las faltas de los hermanos, las faltas de los predicadores, los errores que se cometen en diversos lugares, en vez de aprovechar el tiempo para permitir que el Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo, les dé palabra de Dios para edificar, para consolar, para exhortar al pueblo de Dios y para llevarlos a la perfección, que al fin y al cabo es el propósito primordial con el cual Dios ha puesto sus ministros en la iglesia. No hemos sido puestos para señalar las faltas y avergonzar a los santos, porque las almas no son nuestras, las almas son de Cristo. Él murió por ellas y conoce el Señor a los que son suyos. Y dice la Escritura: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No podemos despreciar, no podemos condenar, debemos seguir amando, debemos seguir andando y llevando el mensaje en medio de esas congregaciones debilitadas y quizá que hasta se encuentran en el error, pero no condenando, porque no sabemos que como de pronto nos estamos equivocando y en una de esas congregaciones el Señor se mueve todavía, esperando librar a sus escogidos y a los que Él conoció, por supuesto, desde antes de la fundación del mundo. Yo te invito, amado hermano y hermana, a que no murmuremos. Oremos por ellos. Que están equivocados, ellos tendrán que dar cuenta un día delante del Señor. Que cometen equivocaciones, que caen, que están pasando por encima de la palabra, eso es algo que solamente le compete al Señor juzgar. A nosotros nos llamó el Señor a edificar a los santos, a predicar la verdad de la palabra del Señor en medio de las iglesias, que es una sola, dividida en varias comunidades locales alrededor de la tierra. Porque sin duda alguna, hermanos, el Señor sigue llamándolas. Y como pasó con las 7 iglesias de las que vamos a hablar en el futuro, Él seguía andando en medio de ellas, mostrando el aprecio, el amor que Él siente por la iglesia, y nosotros debemos entonces también sentir ese mismo aprecio por ellas y no dejarnos de reunir por eso y no dedicarnos a hablar mal de los ministerios, a hablar mal de los pastores, porque si están equivocados, lo repito, ellos tendrán que rendir cuentas delante del Señor. Todos individualmente compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y muchos otros, sin duda alguna, se perderán para siempre. Pero no olvidemos que dice: conoce el Señor a los que son suyos. Y nos aconseja: apartémonos de iniquidad cualquiera de nosotros que invocamos su nombre. Así que, amados, el Señor está activo y lo veremos en los capítulos siguientes y en el estudio que haremos. Pero por ahora démosle gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha regalado. Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amamos a tu iglesia
que haya personas que no formen parte de ella, eso no nos compete a nosotros. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú te paseas en medio de ella. Tú te preocupas por tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a nosotros a tener también ese mismo sentir. A dejar de condenar, de criticar y de hablar mal de quienes no conocemos. De aquellos que ni siquiera nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Solo ayúdanos a interceder y a orar y a darte gracias, porque pase lo que pase todavía, tú sigues activo en medio de tu iglesia. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermosos, les invito a que se suscriban al canal, a que le den like a los videos, a que en este WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, tú te conectes con nosotros para contestar tus preguntas. A veces en los comentarios de YouTube se hacen muchas preguntas, pero ahí es muy incómodo poder responderlas. Y si tú las haces en el WhatsApp, yo voy a tener material para compartirte y poder contestar tus inquietudes. Oro para que el Señor nos ayude a crecer cada día más. Y oramos por la iglesia del Señor Jesucristo, que siendo una sola, está dividida en diversas comunidades a las que no hemos sido llamados a juzgar. Porque el que juzga es el Señor, que se pasea en medio de ellas. Gracias, amados, por su atención y que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.